Viernes 25 de abril de 1986. Un bonito día de primavera para los 43.000 habitantes de Pripyat, una localidad ucraniana. Un día que quedará grabado para siempre en su memoria. A 3 kilómetros de la ciudad se levanta la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, a la que muchos vecinos van diariamente a trabajar. Aquella noche los 176 empleados del bloque 4 recibieron órdenes para hacer una prueba del sistema encargado de mantener el suministro de energía en caso de que se produjera un corte eléctrico. A la 1:23 los sistemas de seguridad se desactivaron y comenzó la prueba. En el núcleo del reactor se produjeron varias explosiones. Mientras Pripyat dormía, el suelo de la central comenzó a temblar. Las 1.200 toneladas de la tapa del reactor saltaron por los aires. Una nube de vapor radiactivo con toneladas de uranio y grafito sale disparada a la atmósfera y alcanza rápidamente cientos de metros a la redonda. Por la brecha asoma una llamarada de partículas radiactivas que asciende miles de metros hacia el cielo. Se veían muchos colores, muy vivos y brillantes. Naranja, rojo, azul celeste. Tenía un color como el de la sangre. Era un arco iris, era precioso. Acababa de producirse el mayor accidente nuclear de la historia. Ocurrió de madrugada, muy temprano por la mañana. Me llamaron alrededor de las 5 de la madrugada para decirme que se había producido un accidente en la planta nuclear de Chernóbil. Nadie estaba preparado para una situación así. Los primeros bomberos que acudieron a la central no llevaban equipos de protección especial. Vertieron toneladas de agua que de nada sirvieron contra ese extraño fuego que parecía imposible sofocar. 2 de ellos murieron esa misma noche y otros 28 más en los meses posteriores a la tragedia. Fueron las primeras víctimas de Chernóbil. Durante los 7 meses siguientes, 500.000 personas combatieron cuerpo a cuerpo con este nuevo enemigo invisible, una batalla despiadada de la que nadie habló. Miles de vidas que se sacrificaron y que la historia decidió olvidar, pero gracias a ellas se evitó lo peor. Una segunda explosión, 10 veces más potente que la de Hiroshima, que habría asolado media Europa. Tanto el gobierno soviético como los occidentales lo mantuvieron en secreto durante 20 años. La mayoría de estas imágenes son inéditas. Las captaron los periodistas que estuvieron en primera línea y también murieron por la contaminación nuclear. Narran la historia de una guerra que se ocultó y la de una mentira cuyas consecuencias continúan aumentando el número de víctimas del desastre 20 años después. Esta es la verdadera historia de la batalla de Chernóbil. A primera hora de la mañana, las nubes ya se habían contaminado con las columnas de gas generadas por la fusión, que habían alcanzado miles de metros de altura. Igor Kostin trabajaba como fotógrafo para la agencia Novosti. Aquella mañana, cuando un amigo que pilotaba helicópteros le ofreció llevarle a sobrevolar Chernóbil, lo único que sabía es que algo había ocurrido en la central durante la noche. Fueron los primeros en ver el enorme agujero. Mira la chimenea. Vamos a acercarnos al bloque. Ahí está, es el bloque 4 el que está destrozado. Mira. Graba eso. Ahí donde sale el humo. Cuando nos acercamos al bloque 4 y lo rodeamos, no teníamos ni idea del peligro que suponía. Al sobrevolar el bloque,
Incluso abrí la ventanilla del helicóptero. Entonces no sabía el terrible error que estaba cometiendo. La delgada columna de humo translúcido que salía de las ruinas era extremadamente radiactiva. A pesar de que estuvo muy expuesto a la radiación, es uno de los pocos reporteros que cubrieron las primeras horas del accidente de Chernóbil que ha sobrevivido. Cuando abrí la ventanilla no se oía nada. Tenía el reactor en ruinas justo debajo y me sentía como si flotara en el espacio. Era una sensación de ingravidez, como una tumba, un silencio absoluto. Ni siquiera oía el helicóptero, nada de nada. Un agujero negro, un silencio sepulcral. Esta es la primera fotografía de la brecha en el tejado. El equipo dejó de funcionar en cosa de un minuto. No sabía lo que estaba pasando. Pensé que se me habían acabado las pilas y solo pude tomar una docena de fotos. Cuando regresé a Kiev y revelé las fotografías, me di cuenta de que los negativos estaban oscuros y los colores muy apagados. Todavía no lo sabía, pero era consecuencia de que las fotografías habían estado expuestas a la radiactividad. En el núcleo del reactor que había explotado, enterrado bajo los 14 metros de escombros, el grafito que rodeaba el combustible nuclear ardía e iba derritiendo el uranio. La cantidad de material radiactivo liberado fue 100 veces superior a la de las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Ocho horas después de la explosión, Gorbachov tenía muy poca información sobre el incidente. Los primeros datos hablaban de accidente e incendio. Ni una palabra sobre ninguna explosión. Al principio nadie me dijo que había explotado. Las consecuencias de que no tuviéramos la información adecuada fueron especialmente trágicas. A 3 kilómetros de la central, los 43.000 habitantes de Pripyat no tenían noticias del desastre. La vida continuaba como siempre. La información que recibíamos decía que todo estaba en perfectas condiciones, incluido el reactor. Cuando le pregunté al académico Alexandrov, me dijo que el reactor era totalmente seguro, que se podría colocar en medio de la Plaza Roja. Que era igual que colocar allí un samovar, como si pones una cabeza de ganado en la Plaza Roja. Ya empezaban a llegar a Pripyat rumores del incendio en la central y sobre algunas muertes, pero no había información oficial al respecto. Los fogonazos que se aprecian en estas imágenes se deben a los efectos de la radiación en la película. La gente en las calles ni se inmutaba ante la presencia de los soldados que recorrían la ciudad provistos de máscaras. El coronel Greveniuk estaba al frente de las tropas encargadas de controlar la situación. Notábamos un sabor metálico, como ácido. Dicen que la radiactividad no produce ningún sabor. Pero más adelante nos dimos cuenta de que esa sensación metálica era el sabor del yodo radiactivo. Mientras los niños seguían jugando en los parques, los hombres del coronel Greveniuk se encargaban de hacer las primeras mediciones de radiactividad en la ciudad. En aquellos tiempos, la unidad de medida que empleaba la URSS era el Roentgen. Los niveles atmosféricos normales eran de en torno a 12 millonésimas partes de un Roentgen. En Pripyat, a primeras horas de la tarde, las lecturas estaban 15.000 veces por encima de lo normal. Al anochecer, ya era 600.000 veces superior a lo normal. En el Boulevard Lenin registramos 200 miliroentgens y en el Boulevard Ucrania
250. Y esa misma noche ya llegamos a lecturas de 7 röntgens. Mis subordinados empezaron a preguntarse si las máquinas no estarían funcionando bien o si nos estarían mintiendo. No sabíamos que el reactor seguía ardiendo y que la radiación seguía extendiéndose. Este mapa está sellado en una bolsa porque todavía es radiactivo. Se cree que el ser humano puede absorber hasta 2 roentgens de radiación al año sin verse afectado. Pero para el organismo la contaminación es mortal si la exposición supera los 400 roentgens. Solo en ese primer día los habitantes recibieron una dosis 50 veces mayor de lo que se considera inofensivo. A ese ritmo habrían estado expuestos a una dosis mortal en 4 días. Para tratar de entender lo que estaba ocurriendo, el coronel envió a una patrulla a tomar las primeras lecturas al pie de la central. Las primeras lecturas las anotaron en este mapa. 2080 röntgens. Estaba preocupado por mis hombres. ¿Cómo podía enviarlos allí? Con tales índices de radiación bastan 15 minutos para que un ser humano absorba una dosis mortal. Las cifras conmocionaron a los expertos del Instituto de Investigación Nuclear. Nunca antes se habían registrado unos índices de radiación así. Gorbachov se apresuró a crear una comisión gubernamental formada por los principales expertos del país en energía nuclear, dirigida por el académico Legasov, un físico nuclear de renombre internacional. Legasov partió de inmediato hacia Chernóbil junto a una delegación científica. Esperábamos que pudieran evaluar la situación con rapidez, pero durante los 2 primeros días no fueron capaces de decirnos nada. Era una situación terrible. Cuando nos reuníamos, estábamos deseando obtener algo de información, esperando a que llegaran noticias, pero no podían decirnos nada. 20 horas después de la explosión, los habitantes de Pripyat seguían sin recibir información. El nivel de radiactividad seguía aumentando. Deberían haberse quedado en sus casas con las ventanas y las puertas cerradas y haber tomado pastillas de yodo para contrarrestar los efectos de la radiación, pero no se les dijo nada al respecto. A la mañana siguiente, a pesar de la creciente tensión en la ciudad, la población seguía sin tener información sobre el accidente y sus consecuencias. En aquel entonces, Yulia Marchenko tenía 5 años. Vivía en Pripyat con su familia y su padre trabajaba en la central. Mis padres me llevaron a la guardería, como siempre. Todo era normal. Mi padre ya sabía que había habido un accidente, pero aún no se habían tomado precauciones de ningún tipo. 30 horas después de la explosión, por fin se empezaron a tomar medidas. Llegaron 2.700 autobuses a la ciudad. Los militares dieron órdenes de evacuar totalmente la ciudad antes de las 2 de la tarde, pero nadie les dijo cuánto tiempo estarían fuera de sus hogares. Recuerdo que los profesores de la guardería nos dieron pastillas de yodo. Los padres vinieron a recogernos a los colegios y las guarderías. Todo el mundo se daba prisa, pero no cundía el pánico. Pensábamos que solo estaríamos fuera algunos días. Para evitar que la población fuese presa del pánico, las autoridades mintieron sobre la gravedad de la situación y a los habitantes se les concedieron 2 horas para recoger sus cosas y esperar frente a sus casas. Nos pidieron que nos subiéramos a los autobuses. Recuerdo perfectamente bien que tuve que escoger qué juguetes llevarme. Tenía muchas muñecas y quería llevármelas todas, pero no me dejaron. Ni siquiera cogimos ropa de abrigo. Tuvieron que dejar atrás todo lo que tenían, su vida entera, y no regresarían nunca. Había un hombre mayor que no se quería ir y se quedó allí. Unas semanas después, lo encontraron muerto.
La gente no se creía que estuviera pasando nada. Pensaban que les estaban mintiendo. Recordaban la ocupación alemana y decían que en 1941 al menos caían bombas, pero en ese momento no pasaba nada. Los más ancianos no entendían este enemigo invisible y no había tiempo para explicárselo. Mis soldados y yo nos limitábamos a cumplir órdenes. En 3 horas y media se consiguió evacuar a las 43.000 personas de forma tranquila, pero no exenta de lágrimas. Esta caravana de autobuses transportaba a los primeros refugiados a causa de un accidente atómico, un anticipo del apocalipsis nuclear en pleno corazón de Europa. Estas personas habían estado expuestas a dosis de radiación que habían alterado la composición de su sangre y que les harían padecer cánceres mortales en los años venideros. Esta ciudad tiene que sobrevivir. Es hermosa. La gente tiene que regresar. Un día de estos volverán. No puede ser de otra manera. Yo estaba en el estadio. Aquí tiene que haber niños. En la vida siempre hay riesgos. ...48 horas después de la catástrofe, las únicas personas que quedaban en la ciudad fantasma eran los militares y los miembros de la delegación científica que se alojaban en el Hotel Pripyat. Inconscientes del peligro, comían, dormían y trabajaban en la propia ciudad. Eran expertos, especialistas, personas cabales. No actuarían de forma irresponsable o suicida. Lo que ocurrió fue que subestimaron la situación. Los parámetros con los que nos guiábamos ya no valían. Se habían producido accidentes nucleares con anterioridad, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos, pero la información se había mantenido en secreto, y nunca había habido un accidente de esta magnitud. Incluso pensaron que el reactor podría volver a ponerse en funcionamiento en mayo o junio. Durante el 26 y el 27 de abril, las nubes con partículas radiactivas recorrieron más de 1000 kilómetros sobre el suelo ruso, llegando a Bielorrusia y las repúblicas bálticas. El 28 de abril llegaron a Suecia, donde se detectó el aumento de radiactividad cerca de una de sus centrales nucleares. Poco después, los informativos de la televisión comenzaron a alertar a la población. El polvo radiactivo procedente de Chernóbil caía sobre Estocolmo. Las autoridades enviaron un escuadrón de aviones de combate a hacer mediciones en la atmósfera. Los resultados eran claros. Los niveles de radiactividad indicaban que se había producido un accidente grave en algún lugar. ¿Pero dónde? 60 horas después de la catástrofe todavía no se había proporcionado información oficial. La ministra de Energía del gobierno sueco me llamó el lunes a mi despacho en Viena. Me dijo que habían detectado un aumento de la radiactividad cerca de la central nuclear de Forsmark, al este de Suecia, y habían llegado a la conclusión de que tenía que proceder de otro país. Lo que me preguntó es si sabíamos algo al respecto. Le dije que no teníamos información sobre nada así, pero que nos pondríamos en contacto con otros países. Hablamos con Polonia, donde había una central nuclear, por si había pasado algo allí. Y nos pusimos en contacto con los rusos, claro. ¿Qué había pasado? ¿Una explosión? ¿Una nube radiactiva? Se había detectado una gran contaminación, y fue Suecia quien nos avisó a nosotros. 3 días después del accidente, mientras Gorbachov seguía intentando recabar información, los satélites estadounidenses y europeos se orientan hacia la Unión Soviética y descubren la central ucraniana en ruinas. Era como un libro abierto. La visión térmica muestra claramente el humo que seguía saliendo de la brecha abierta. En la tarde de ese lunes 28, recibimos un mensaje del señor Petrosian, el responsable de la Comisión Rusa de Energía Atómica, en el que nos informaba sobre el accidente. Y casi al mismo tiempo, los rusos hacían público el incidente. En el Politburó decidimos de inmediato que era imprescindible que nos hicieran llegar todos los datos a partir de entonces. Llamé al KGB y les pedí que hicieran un seguimiento de lo que estaba ocurriendo allí.
y que nos tuvieran al tanto sobre todas las conversaciones que estuvieran manteniendo los científicos. Les pedí que me informaran a mí, personalmente. Gorbachov, que llevaba menos de un año en la presidencia, se dio cuenta de hasta qué punto el sistema de la Unión Soviética ya no funcionaba. Se había tardado más de 48 horas en obtener información precisa sobre el accidente. Por fin sabía lo que estaba ocurriendo, pero no se habían tomado medidas en el reactor, donde las 1.200 toneladas de magma blanco incandescente seguían ardiendo a más de 3.000 grados y arrojando polvo y gases radiactivos a la atmósfera. Europa estaba a merced del viento. Muy bien, todo preparado. Estamos listos, vamos allá. Al tercer día, el general Antochkin y su flota de 80 helicópteros viajaron desde Moscú para contener el incendio. Su misión era sofocar el fuego. El mismo día de su llegada, el general sobrevoló el reactor que había explotado a una altura de unos 200 metros. A causa del incendio, a esa altura el termómetro marcaba entre 120 y 180 grados centígrados. El dosímetro DP5 que utilizábamos para medir la radiación no hacía más que subir a 500 roentgens. La aguja se volvía loca. No podía medirlo. Creo que a 200 metros habría al menos 1000 roentgens. Incluso a esa altura, media hora de exposición habría sido mortal. Las fuertes corrientes de aire caliente radiactivo procedentes del reactor les impedían acercarse más, así que tuvieron que improvisar otra forma de cumplir su cometido. Fíjate en el humo. Tenemos que conseguir llegar ahí. Pero la temperatura todavía es demasiado alta. Tal vez podríamos usar nitrógeno. Necesitábamos hacer algo lo antes posible. Teníamos que apagar el fuego y sellar el reactor para poder acercarnos lo suficiente para empezar con el resto de las labores. También teníamos que cerrarlo bien para evitar que el polvo radiactivo siguiera extendiéndose. El viento lo estaba dispersando. Debíamos actuar con rapidez. El dispositivo se puso en marcha de inmediato. Algunos de los mejores pilotos regresaron del frente afgano para pilotar los helicópteros desde los que varios soldados sin equipos de protección lanzaban bolsas de 80 kilos sobre el fuego con las manos desnudas. Su propósito era sofocar el fuego llenando el reactor con toneladas de arena y ácido bórico que neutraliza la radiación. El primer día se hicieron 110 incursiones y el siguiente 300. Los niveles de radiación sobre el reactor superaban los 3.500 roentgens. Algunos de los pilotos hicieron más de 33 vuelos en un mismo día. En cada vuelo recibían unos 5 o 6 roentgens. Si iban despacio, incluso más. Después de haber arrojado 6, 7 u 8 bolsas, estaban empapados en sudor por el calor. Tras unas cuantas incursiones, se duchaban y comían algo. Después de un rato, empezaban a vomitar. Desde el primer día, las víctimas de la radiación se trasladaban al hospital número 6 de Moscú. Era el único en el que había una unidad especializada en dolencias y enfermedades relacionadas con la exposición a grandes dosis de radiación. Los primeros síntomas de la radiación, vómitos, náuseas y diarrea, preceden a un periodo de latencia. Un tiempo después, aparecen síntomas más graves, como el deterioro de la médula ósea y unas terribles quemaduras que horadan la carne hasta el hueso. Psicológicamente, era muy duro verlos llegar al hospital. Los traían directamente del aeropuerto y la mayoría eran jóvenes.
Estaban en el periodo de latencia y se encontraban bien. Todos iban vestidos igual, llevaban el mismo pijama y bromeaban entre ellos. Pero enseguida supimos que muchos de ellos iban a morir. 27 pacientes fallecieron enseguida. Todos habían recibido enormes dosis de radiación y tenían quemaduras potencialmente mortales. Durante 15 años, las autoridades solo reconocieron aquellas primeras víctimas. A 30 kilómetros al este de la central, los bosques eran de color marrón. Los árboles se habían quemado a causa de la onda expansiva y radiactiva de la explosión. Pero el perímetro del desastre se extendía mucho más allá. Tras la explosión, las partículas radiactivas transportadas por las nubes cayeron con las lluvias. Esta contaminación, que se iba formando en manchas aisladas, afectó a Ucrania, Bielorrusia y Rusia. En mayo, el viento cambió y se contaminaron también algunas zonas de Kiev, como se puede apreciar en este mapa, creado a partir de las lecturas que tomaron los hombres al mando del coronel Grebenyuk. Las zonas más gravemente contaminadas aparecen en naranja, rodeadas por zonas en las que el nivel de radiación era normal. Pero a la población se le ocultó la información deliberadamente. Una única noticia en la parte inferior de la página 3 del Pravda restaba importancia al accidente y decía que el peligro había pasado. La situación se agravaba y nosotros actuábamos como si no pasara nada. Se siguió adelante con las celebraciones del 1 de mayo como si el país se negara a reconocer la situación. Ese fue el segundo error en la terrible catástrofe de Chernóbil. 6 días después del accidente, pese a que los niveles de radiación estaban varios miles de veces por encima de lo normal en algunas zonas, las autoridades animaron a la población a participar en las celebraciones del 1 de mayo. Presencié las celebraciones del 1 de mayo de 1986 con mis propios ojos. Fui testigo de aquel desfile de la muerte. Fue un desfile de la muerte porque tras él se sucedieron unas muertes terribles. Las autoridades lo reconocieron de forma indirecta. Todas las imágenes de las celebraciones del 1 de mayo de 1986 desaparecieron de los archivos nacionales de Ucrania. Las únicas que quedan son las fotografías de Igor Kostin. Cherbytsky, el secretario general del partido en Ucrania, también asistió a las celebraciones con su familia, hasta con sus nietos. Es cierto que, en teoría, aquello nos parecía importante para evitar que cundiera el pánico. Pero si hubiéramos sabido la cantidad de radiactividad que había en el aire, habríamos actuado de otra forma. ¿Cuántos niños se contaminarían durante las celebraciones? 20 años después, no se ha publicado ni un solo estudio estadístico. Chervinsky, el entonces secretario general del Partido Comunista Ucraniano, se suicidó. El éxodo continuaba una semana después de la explosión. Los habitantes de la ciudad de Chernóbil, a 7 kilómetros de la central, fueron evacuados, y después todas las localidades situadas en un radio de 30 kilómetros de la central. Se trasladó a 130.000 personas, muchas de ellas ya contaminadas. Una superficie de 300.000 hectáreas que abarcaba parte de Ucrania y Bielorrusia se evacuó de forma repentina y se mantuvo aislada del resto del mundo.
Una extensa región cuyos habitantes quedaron desarraigados, una cultura entera despojada de su tierra, todo un mundo erradicado en unos pocos días a causa de un enemigo invisible. Fue peor que una guerra. No podíamos ver al enemigo. En una guerra ves los cañones, las ametralladoras y los tanques. En una situación así no ves nada. La radiación está por todas partes. Te atraviesa, penetra en el organismo y tardas un tiempo en sentir los efectos. A veces, años después. Es aterrador. Mientras tanto, la nube radiactiva seguía desplazándose sobre Europa. Pasó sobre Baviera y el norte de Italia. Sobre el sur de Francia y Córcega cayó una lluvia radiactiva cargada de yodo 131 y Celsio 137. Los cultivos y los pastos quedaron gravemente contaminados. Mientras las autoridades francesas se ocupaban de negar su presencia, la nube llegó a Gran Bretaña y se extendió sobre Grecia. En Chernóbil, el nivel de radiactividad continuaba aumentando. El agujero se había cerrado con las 6.000 toneladas de arena y ácido bórico. Pero contra todo pronóstico, bajo ese gigantesco tapón, el magma blanco incandescente seguía ardiendo. 10 días después de la catástrofe, Gorbachov invitó personalmente a Hans Blix, director del importantísimo Organismo Internacional de Energía Atómica, a visitar el lugar del accidente. Fue el primer experto y el primer occidental que visitó Chernóbil. Acaba de sobrevolar el reactor en ruinas. ¿Cuáles son sus impresiones? Hemos visto la central desde el aire y hemos comprobado que sigue saliendo humo del reactor en el que se produjo el accidente. Se habló mucho de la posibilidad de que se produjera otra explosión. Recuerdo que cuando estábamos en Moscú, un amigo, un pariente de uno de los expertos que me acompañaban, le llamó y le dijo que habían oído rumores de que podría explotar otro reactor. En el fondo del reactor había 195 toneladas de combustible nuclear que seguían ardiendo y emitían un calor abrasador, que iba fundiendo la arena poco a poco. En la superficie del tapón empezaban a aparecer unas grietas muy inquietantes. Como se había tapado el agujero, la temperatura había empezado a subir. Estábamos preocupados porque se podría producir otra explosión. Era aterrador. Vinieron científicos a hacer mediciones y se mostraron intranquilos porque si la temperatura seguía aumentando, llegaría un momento en el que volvería a explotar. Habría sido una tragedia horrible. Con el calor, el bloque de cemento situado bajo la masa incandescente corría el riesgo de resquebrajarse y de que el magma empezara a filtrarse. El agua con la que trataron de apagar el fuego había quedado embalsada debajo de ese bloque de cemento. Si el magma radiactivo entrara en contacto con el agua, se desencadenaría una explosión aún más devastadora que la primera. Se convocó a los mayores expertos del país. Vasily Nesterenko estaba trabajando para tratar de mejorar los misiles nucleares intercontinentales de la Unión Soviética. Si el calor conseguía romper el bloque de cemento, la mezcla de 1.400 kilos de uranio y grafito habría entrado en contacto con el agua y se habría producido otra explosión. Si se diera esa situación, la reacción en cadena provocaría una explosión comparable con una bomba atómica gigantesca. Nuestros expertos estudiaron esa posibilidad y llegaron a la conclusión de que la explosión habría alcanzado una fuerza de entre 3 y 5 megatones. Habría asolado Minsk, una ciudad situada a 320 kilómetros de Chernóbil, y Europa habría quedado inhabitable. Teníamos que detener el proceso. Si continuaba su curso, se produciría una catástrofe aún mayor. Un enorme desastre nuclear.
Esta segunda explosión habría ido acompañada de una devastadora onda expansiva que habría aumentado los niveles de radiactividad y se habría cobrado miles de vidas en cuestión de horas. Gracias a Dios que no ocurrió. En Minsk, Gomel y Kiev había trenes con más de 1000 vagones preparados para evacuar a la población. En Moscú se decretaron medidas de emergencia. Se enviaría un batallón de bomberos para que drenaran el agua embalsada bajo el reactor. Se les nombraría héroes nacionales y sufrirían los efectos de la radiación durante el resto de sus vidas. Además, se sellaría el agujero de una forma más eficaz para conseguir que la temperatura descendiera. En 2 días, los hombres del general Antochkin debían arrojar 2.400 toneladas de plomo al interior del reactor. En cuanto empezamos a lanzar el plomo, la temperatura bajó de inmediato. El plomo absorbía y reducía la radiación e iba sellando el agujero a medida que se fundía. Pero al fundirse, algunas partículas de plomo se evaporaron a la atmósfera y 20 años después, en los organismos de los niños enfermos de Chernóbil, siguen encontrándose rastros de plomo. Hemos recibido muchas críticas, pero en aquella situación era la única solución posible. Y todos los que participaron, ya fueran civiles o militares, oficiales o no, trabajaron de forma desinteresada. Yo participé en esa primera fase y les digo que era algo que había que hacer. Fue un acto heroico. Durante esta operación, 600 pilotos quedaron mortalmente contaminados por radiación. Pero su trabajo solo consiguió que se ganaran algunos días. Habían cubierto el fuego, pero no lo habían apagado. Sobrevolar el reactor en helicópteros no bastaba. Tenían que acercarse más, entrar en el agujero del reactor. ¿Pero cómo? Con la amenaza de una segunda explosión inminente, se siguieron tomando medidas improvisadas. Los planos de la planta revelaron que se podía llegar a la zona del incendio a través de los túneles del cableado y las tuberías. Un equipo de técnicos del Instituto Kurchatov se metió en el laberinto. Les resultaba difícil avanzar puesto que algunos de los túneles se habían derrumbado en la explosión. Agujerearon el armazón del reactor 4 con un soplete para poder colocar detectores de radiactividad y termómetros, además de algunas cámaras. El resultado fue aterrador. Los niveles de radiación eran astronómicos y se confirmaban los peores temores. El magma había quebrado el bloque de cemento y se había filtrado al siguiente nivel. E incluso podría seguir descendiendo. Había un riesgo de explosión de entre el 5 y el 10%. Habíamos drenado el agua que se había quedado embalsada bajo el reactor, pero aún había que hacer algo para evitar que el magma siguiera descendiendo. Había que colocar algo que evitara que siguiera filtrándose. No había nada que impidiera que el magma se siguiera filtrando en el subsuelo arenoso. Además, debajo del reactor había un acuífero subterráneo que se utilizaba para abastecer de agua todo el país. Lo que más nos preocupaba era que la masa se hundiese hasta alcanzar las aguas subterráneas, porque entonces se contaminarían los ríos, el Pripyat, el Dnieper y hasta la ciudad de Kiev. Y después el Mar Negro. Era imperioso que diéramos con una solución. Se contempló otra operación que supondría la pérdida de más vidas. El 12 de mayo de 1986, los mineros de Tula, una localidad a 100 kilómetros de Chernóbil, recibieron una visita del Kremlin, el subsecretario de la industria minera.
El subsecretario nos habló del accidente de Chernóbil. Dijo que necesitaba mineros de nuestra región, de la cuenca de Moscú. Nos dio 24 horas para coger lo que necesitáramos y al día siguiente cogimos un autobús en la plaza para ir al aeropuerto de Moscú. El 13 de mayo ya estábamos trabajando en Chernóbil. Su misión era aproximarse al reactor por la única vía posible, un túnel subterráneo. ¿Dónde tenemos que ir? Ahí enfrente, justo enfrente. Hay que reunirse en el punto de mando en 5 minutos. Pero ahí a la derecha está cortado. Nuestra misión era excavar un túnel de 150 metros desde el bloque 3 al bloque 4. El túnel medía 30 metros de largo. Luego teníamos que construir una cámara de 30 metros de largo por 30 de ancho, en la que se iba a colocar un dispositivo de refrigeración que enfriase el reactor. Para reducir su exposición a la radiación todo lo posible, los mineros tenían que llegar a 12 metros de profundidad antes de iniciar el camino hacia el reactor incendiado. Allí construirían una cámara de 2 metros de altura y 30 metros de ancho, en la que se instalaría un complejo sistema de refrigeración con nitrógeno líquido. En un mes, se enviaron 10.000 trabajadores de las regiones mineras de Rusia y Ucrania para construir el túnel con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. En el interior del túnel, que no tenía ventilación, la temperatura alcanzaba los 50 grados y la radiactividad era de al menos 1 Roentgen por hora. Trabajábamos sin equipo de protección. No se podían usar máscaras de oxígeno porque los filtros se llenaban de humedad en pocos minutos. Así que la gente se las quitaba y seguía trabajando sin ellas. Nos quitábamos hasta las camisas. Bebíamos agua de botellas que estaban abiertas, que luego supimos que era muy peligroso porque así ingeríamos las partículas radiactivas. Uno de los camaradas se tragó un grano de arena que era muy radiactivo y murió. ¿Cómo podíamos saber qué estábamos respirando o ingiriendo? Lo peor era la falta de oxígeno y el calor abrasador. Hacía muchísimo calor y teníamos que trabajar muy rápido. A un ritmo trepidante. Rápido. Eso era lo peor. Vamos. No os paréis. Se formaron grupos de 30 mineros que se relevaban cada 3 horas. En 1 mes y 4 días se completó el túnel de 150 metros. Un trabajo que en una mina normalmente habría llevado 3 meses. El interior del túnel no era el sitio más peligroso. Bajo el reactor no había tanta radiactividad como en la superficie. A medida que subíamos, teníamos que ir más deprisa todavía. La radiactividad a la salida del túnel era 300 veces mayor. A los mineros nunca se les informó del verdadero peligro que corrían mientras realizaban el trabajo. Alguien tenía que hacerlo, o bien nosotros u otras personas. Cumplimos con nuestro deber. Tal vez no deberíamos haber ido. Ya es demasiado tarde para valorarlo. No lamento haberlo hecho. Los mineros cumplieron con su misión
Pero el sistema de refrigeración nunca se llegó a instalar debajo del reactor. El espacio subterráneo construido para tal fin se llenó de cemento para reforzar la estructura. Oficialmente se dijo que cada uno de estos hombres recibió una radiación de entre 30 y 60 roentgens, pero los supervivientes aseguran que recibieron de 3 a 5 veces esa cantidad. Una cuarta parte de esos hombres murió a una edad media de 40 años, 2.500 vidas sacrificadas que no aparecen en ninguna estadística. Mientras los mineros excavaban bajo el reactor, Hans Blix y las autoridades soviéticas ofrecían una rueda de prensa en Moscú. Déjenme decirles, en nombre del organismo al que represento, que lamentamos profundamente el trágico accidente, la pérdida de vidas y los daños que se han causado. Las autoridades soviéticas han accedido a acompañarme a Viena para realizar un análisis posterior al accidente. Blix anunció ante 500 periodistas de todo el mundo que se celebraría una conferencia internacional en Viena en la que las autoridades soviéticas presentarían todos los datos de los que disponían sobre la catástrofe. La repercusión más importante de aquella rueda de prensa fue que el pueblo ruso sintió que podía confiar en nosotros. Estaban acostumbrados a no poder creerse ni una palabra de lo que su gobierno les decía y nunca se les informaba sobre los accidentes y las catástrofes. Esta vez estaban preocupados de que fuera peor de lo que se decía. A decir verdad, era terrible de por sí, pero ahora sentían que podían confiar, y eso fue un triunfo para la Glasnost. Los soviéticos aceptaron cooperar con Occidente y abrirse internacionalmente por primera vez en la historia de la URSS. Fue una victoria política para Gorbachov, que sin duda la necesitaba, porque en Chernóbil, aunque el fuego parecía estar bajo control, las ruinas del reactor y las toneladas de escombros altamente radiactivos estaban expuestos a los elementos. Era extremadamente urgente que se cubriera la estructura y se limpiase la zona, pero para eso harían falta más hombres, muchos más hombres.